Saludos hermanos, buenas tardes. Estamos en la primera iglesia Bautista de Balboa con nuestro segundo servicio de los domingos, hoy 30 de agosto del año 2020. Tenemos el estudio titulado El trono celestial, texto bíblico, Apocalipsis capítulo 4. Vamos a ver algunos versos hoy, solamente algunos versos del capítulo 4. Vamos a ver los versos 1 y 2 y el verso 11. Y en el próximo domingo vamos a ir desgranando algunos otros versículos. Presentémonos delante de nuestro Señor en oración. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, gracias Señor por el día de hoy, por el regalo que nos da con la vida, la misericordia que son nuevas cada mañana y tu gracia Señor irresistible. Padre, gracias por la semana que pasó, las puertas que abriste y también aquellas que cerraste. Y gracias Señor porque vemos este domingo, día del Señor, día de descanso, día de reposo y el inicio también de una semana ya en los últimos días del mes de agosto y empezando pronto en el mes de septiembre. Bendícenos como solamente tú sabes y puedes hacerlo, Padre amado. Te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús y la bendición también a cada uno de nuestros hermanos en sus hogares, con sus familias. Te pedimos, Señor, que nos llene de seguridad, de confianza y paz. Y que, Señor, los hermanos hagan su parte de buscarte en oración y estudiando tu palabra, Señor. En estos tiempos de apostasía, en estos tiempos donde abunda la confusión, los falsos maestros, un mundo que está en tinieblas, inmerso en su propio pecado y corrupción. Ayúdanos a nosotros, Señor, a tu pueblo, vivir de una manera que te honremos, Señor. Que no caigamos en el desánimo y menos en la frialdad espiritual. Te pedimos, Señor, tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice el capítulo 1 y 2 del libro de Apocalipsis, amados hermanos, de la siguiente manera. Hoy vamos a ver el 1 y el 2 y posiblemente el 11. Dice el verso 1 de Apocalipsis 4. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo y dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Luego en el verso 2 dice, y vi un trono colocado en medio del cielo y alguien sentado en él. Y hemos titulado estos estudios El trono celestial. Recuerde lo que siempre anunciamos. Nosotros utilizamos los comentarios de John Stott, de Amita Robinson, de B.H. Carroll y otros apologetas que nos han dejado sus estudios y sus enseñanzas, y nosotros también contribuimos con nuestro estudio también para fortalecer estos estudios. Así que en Apocalipsis 4 pasamos abruptamente de la tierra, de la iglesia en la tierra a la iglesia en el cielo. Juan vio delante de sí una puerta abierta en el cielo y una voz como trompeta le dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Apocalipsis 4:1. Sucesivamente vi un trono, un rollo o libro de la historia y al Cordero, el único, dice la Biblia, el único digno de abrir el rollo. Estamos hablando del libro de Apocalipsis con sus figuras y simbolismos que tenemos que con mucha tranquilidad y con el contexto de la escritura estudiarlo. Cuando Juan miró a través de la puerta abierta, lo primero que vio fue un trono, símbolo de la soberanía, de la majestad y del gobierno soberano de Dios. El trono se menciona 17 veces en Apocalipsis 4 y 5. Y ese trono representa, como ya he mencionado, la soberanía de Dios.
Y nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo en su teología, está sentado a la diestra del Dios Padre, creador de todo, visible e invisible, creador de todo el universo, de cada galaxia y estrella, de cada vida, por muy diminuta que sea, llámese bacteria o llámese virus, todo absolutamente ha sido creado por Dios. Y Dios la gobierna, y ellas, tanto la galaxia, las estrellas, el sol y la luna, y toda forma de vida, hace la voluntad de Dios. Comparadas con el poder que exhibía Roma, las iglesias de Asia eran pequeñas y estaban luchando por sobrevivir. Y la iglesia de hoy está pasando por un periodo donde tiene que enfrentar grandes adversarios, que hay quema de iglesia, quema de la Biblia, persecución de cristianos, en fin, tenemos que enfrentar tantos adversarios de Dios, de nuestro Señor Jesucristo y del pueblo del Señor, que es la iglesia. Pero como lo hemos dicho antes y lo reiteraremos siempre, en todos los periodos de la historia que el pueblo de Dios y la iglesia ha enfrentado a su adversario, la iglesia ha salido invicta. ¿Por qué ha salido invicta? Porque Jesucristo es nuestro capitán y Él nos saca a la batalla, Él pelea por nosotros y Él trae sanos y salvos a su pueblo a la casa. Y la iglesia es el pueblo de Dios. ¿Qué podían hacer unos pocos cristianos indefensos en un edicto imperial que ordenara eliminarlos de la faz de la tierra? Pero no tienen nada que temer, porque en el centro del universo hay un trono. Desde allí reciben sus órdenes los planetas. Ante él rinden su lealtad las gigantescas galaxias. Y el más pequeño de los organismos, como he mencionado, encuentran su fuente de vida en Dios. Todo lo que Juan vio se vincula con el trono, que ocupa el lugar central. Alguien estaba sentado en él. No se describe al ocupante del trono porque Dios es indescriptible. Lo único que Juan vio fueron colores, como joyas esplendorosas, enmarcando al trono. Un arco iris simbolizaba el pacto de la misericordia de Dios. Y alrededor del trono, amados hermanos, había otros 24 tronos ocupados por 24 ancianos que representan a la iglesia, 12 tribus y 12 apóstoles. Desde el trono salían truenos y relámpagos como en el monte Sinaí. Ante el trono había 7 lámparas ardientes, representando al Espíritu Santo. Frente al trono se extendía una expansión infinita, comunicando la trascendencia de Dios. En el centro, rodeando el trono, como lo leemos en este texto de Apocalipsis, como una especie de círculo interior, había 4 criaturas vivientes representando a la creación. Todo una visión celestial está recibiendo Juan. Hagamos una pausa y reflexionemos si esta nueva visión de la realidad última o tendemos a ser demasiado negativos. Aferramos a la certeza del Apocalipsis que llegará el día en que no habrá más hambre ni sed, no más sufrimiento ni llanto, no más pecado, ni muerte, ni maldición, porque todas estas cosas habrán pasado, y aún mejor y más bíblico sería no concentrarnos tanto en estas cosas que ya no estarán, como en la causa de que habrán pasado, es decir, en la presencia central y dominante del trono de Dios. Y este es un buen consejo que nos dan estos comentaristas bíblicos. ¿Qué es mejor en estos tiempos en que la iglesia pasa por estas pruebas tan fuertes? ¿Escuchar al enemigo o a los enemigos de la iglesia? ¿O fijar nuestra atención y toda nuestra fuerza en lo que en verdad prevalece, el trono de Dios, de nuestro Dios, que gobierna y que es un trono indestructible, imbatible,
inmutable y todopoderoso. Y nosotros somos la iglesia, el pueblo de ese Dios extraordinario, inmutable, como ya hemos dicho, y todopoderoso y sabio. Dice Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora nos ocuparemos de los dos círculos, el interno y el externo, que rodean al trono de Dios. Dice el texto que el círculo externo está formado por 24 ancianos. En el libro de Apocalipsis, el número 12 siempre representa a la iglesia. Y el número 24 es, por lo tanto, una cifra reconocible como representación de los dos testamentos, los 12 patriarcas o cabezas triviales del Antiguo Testamento y los 12 apóstoles de Jesucristo en el Nuevo. Su vestimenta blanca y sus coronas como de oro indican su justicia, pero indican su autoridad. Por eso, hermanos, siempre les recuerdo que la autoridad apostólica está presente hoy, no en esos falsos autoproclamados apóstoles, sino en los hombres que Jesucristo llamó personalmente, y entre ellos el último de los apóstoles que es el apóstol Pablo. A esos apóstoles se refieren estos textos, y esos apóstoles, aunque todos murieron como testigos de Cristo y están presentes en la gloria, su autoridad recibida por Cristo está presente en la iglesia en la medida en que la iglesia local se sujeta a las escrituras santas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y sus coronas de oro indican su justicia y su autoridad. Y esa autoridad, insisto, permítame hacerlo, están presentes hoy también en las iglesias locales. El círculo interno que rodea al trono de Dios consistía de 4 seres vivientes que estaban llenos de ojos delante y detrás, expresando con ello una vigilancia permanente. Nada de lo que está aconteciendo en el mundo, aunque sea en el palacio de cualquier monarca, en cualquier edificio de gobierno, de cualquier presidente, cuando hacen sus reuniones de alguno de estos poderes, ya sean públicos y privados, ellos se reúnen y traman y hacen sus planes. Y por supuesto nosotros no lo conocemos, pero Dios sí lo conoce. A él no lo pueden engañar. Por eso que Juan dice que estaban llenos de ojos delante y detrás, expresando con ello una vigilancia permanente, y que se asemejaban un león, un becerro, un hombre y un águila. Lo podemos ver en los versos 6 y 7 de este capítulo, lo cual representa, según los comentaristas bíblicos, todo lo más noble, lo más fuerte, lo más sabio y lo más veloz en la naturaleza animada. Día y noche, sin detenerse jamás, la naturaleza eleva alabanza al Señor, Dios Todopoderoso. Hermano, toda la creación alaba a Dios, los montes, los ríos, los valles, el mar, las estrellas, las galaxias, los cometas, toda la creación alaba al Señor, las huestes espirituales y la iglesia del Señor están en constante alabanza al Señor. Le alaban porque Él es el Dios supremo. Le alaban porque es el único Dios verdadero. Le alaban porque Él es un Dios inmutable. Le alaban porque Él es un Dios todopoderoso. Le alaban porque es un Dios de gracia y misericordia. Le alaban porque es un Dios inmutable. Le alaban porque es un Dios santo, santo, santo. Y le adoran porque Él es el único digno de toda adoración y alabanza, porque Él todo lo ha creado y todo lo sostiene.
Y Él nos ha dado a su Hijo Jesucristo, en quien tenemos redención y vida eterna. Y Jesucristo nos ha dado las arras de las promesas a través de la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que está presente en nuestros corazones, está presente en la iglesia local, y Él nos guía mientras andamos peregrinos en estos valles de sombra de muerte. Así que día y noche, sin detenerse jamás, como hemos mencionado, la naturaleza eleva alabanza al Señor Todopoderoso. ¿Y por qué lo hace? Porque Él es, y el que era, y el que ha de venir. Y mientras lo están haciendo, los 24 ancianos se suman. Así, la naturaleza, la iglesia, la vieja y la nueva creación se unen para proclamar a Dios como digno de adoración, porque por su voluntad todas las cosas fueron creadas y se mantienen en existencia. Es instructivo reunir la adoración de Apocalipsis 4 y de Apocalipsis 5. En ambas se combinan los ancianos y las criaturas vivientes. Pero en el capítulo 4 el énfasis está en la creación. Por tu voluntad todas las cosas fueron creadas. Verso 11. Lo volvemos a leer. Señor, escribe Juan, digno eres. Él está viendo esta visión celestial. Digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Qué maravilloso texto. Mientras que en el capítulo 5 el énfasis está en la redención y dice, porque con tu sangre nos ha redimido para Dios, verso 9. La sangre del Cordero que fue inmolado, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Creador y Redentor, es doblemente merecedor de nuestra adoración. Hermano, cuando el Señor lo permita, que la iglesia, que nosotros nos podamos volver a los templos de las iglesias locales, que salgamos animados, hermano, que salgamos fortalecidos de este tiempo. Algunas preocupaciones, conversando con diferentes hermanos pastores de sus iglesias y escuchando en los tiempos de oraciones que hacemos en las plataformas virtuales, conectados con pastores en Centroamérica y hasta Canadá. Algunos pastores comentan que encuentran que hay con todos estos meses de confinamiento y de cuarentena, muchos hermanos se han enfriado espiritualmente, están fríos. Hermano, usted que me escucha, por favor, examínese usted mismo y considere si eso también describe cómo usted se encuentra en este tiempo. Si usted está frío espiritualmente, si usted está desanimado, si usted no tiene fuerza para la oración y para el estudio serio de la palabra de Dios y para el tiempo de meditación y reflexión, hermano, usted examínese. Por favor, la Biblia nos exhorta a examinarnos a nosotros mismos siempre. Mientras nos vamos alejando de los coros celestiales, es importante que recordemos sus cánticos. Se nos invita a anticiparnos aquí en la tierra a la vida centrada en Dios que tendremos en el cielo. Debemos vivir ahora conscientes del trono de Dios hasta que todo pensamiento, palabra y obra quede bajo su gobierno soberano, hermanos. Juan escribe esto, describe todos estos eventos que está viendo en el capítulo 4. Son imágenes celestiales, el gobierno de Dios, la soberanía de Dios. Y ve lo que está sucediendo en el cielo. Ve a los 24 ancianos que representan tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, que representan por una parte a las 12 tribus de Israel, el antiguo
pacto, y también vemos a la iglesia representada a través de los apóstoles. Y decimos el antiguo pacto, pero realmente la continuación de los pactos de Dios, el pacto de gracia, pacto de misericordia, no solamente para con la iglesia, porque aún así nuestro Dios es un Dios de misericordia con este mundo rebelde y caído. Hay coros celestiales, pero también la iglesia canta alabanza al Señor aquí en la tierra durante nuestro peregrinaje. Elevamos nuestros cantos de adoración también, cantos de adoración y alabanza, entonamos los salmos, los himnos que nos recuerdan todas estas doctrinas bíblicas, que nos animan, himnos que nos hablan de testimonios de otros hermanos que han pasado por prueba grande y han comprobado en sus vidas la fidelidad de Dios, el amor de Dios. Por eso que decimos que el gobierno de Dios es inconmovible. Nada lo puede mover que no sea la voluntad de nuestro Dios. Así que, hermano, permítame reiterarle eso que acabo de decir. Si usted se examina y se encuentra que usted está entrando en una frialdad espiritual, acérquese a Dios en oración. Usted es hijo de Dios, o si es una hermana, usted es hija de Dios y usted tiene acceso a la presencia de Dios. Tiene acceso ahora gracias a la obra de Cristo. Los méritos de Cristo están sobre usted. Usted se puede acercar al Padre y hablar con el Padre en el nombre del Hijo, en el nombre de Cristo, y pedirle socorro, pedirle ayuda. Dígale cómo usted se siente, que todos estos meses, con todas estas luchas de mala noticia, de desinformación, usted quizás se ha descuidado en su andar con el Señor, en su comunión con el Señor, y usted se encuentra ahora luchando internamente con la frialdad en las cosas espirituales. Usted puede hablarle al Señor, dígale cómo se siente, y usted verá cómo el Señor traerá bálsamo a tu corazón, pero también hará que tu corazón se llene de gozo y se llene de pasión por Él, y usted recobrará el ánimo para seguir su peregrinaje aquí en la tierra y seguir siendo testigo de nuestro Señor Jesucristo a las personas que el Señor permita, con el que usted pueda tener comunicación, sea en el hogar, con la familia, o en el trabajo, o con cualquiera persona que usted tenga contacto. La persona le hable de sus temores, de sus miedos, a causa de tanta información por este virus y otros males que están golpeando al mundo en estos tiempos. Hágale saber que hay un lugar inconmovible, que hay una roca inconmovible, que hay un lugar de seguridad, hay un lugar de protección, que nada lo puede mover, que se llama Jesucristo, la roca de la eternidad. Así que tenemos oportunidades, hermanos, de poder compartir el Evangelio en medio de estos tiempos tan difíciles. Usted sabe cuántas personas están ahora mismo en estado de depresión, de ansiedad, de temor, por tantas malas noticias, escuchando a las autoridades de gobierno, y que la autoridad del gobierno hoy dicen una cosa, mañana dicen otra. También los escándalos de corrupción por parte del mismo gobierno. Todo eso desmoraliza a una sociedad. Ellos están llevando al país a una desmoralización generalizada en el país. Están provocando a una población que cuando pierda el miedo caerá en anarquía, porque ya no respetará a ningún tipo de autoridad. Así que otra de las cosas que tenemos que hacer, hermano, es orar por nuestras autoridades, por el presidente y los que gobiernan,
para que el temor de Dios lo inunde, lo llene, y ellos examinen y reflexionen sus acciones, porque ellos mismos están provocando un desbordamiento de la sociedad, y cuando las multitudes se cansan y pierden el miedo, hermano, la anarquía destruye todo a su paso. Por eso que debemos orar para que el Señor infunda de temor al presidente y a todo el gobierno, que se detengan si están obrando mal, y aquellos que están obrando mal, con engaños y con corrupción, que todo el temor del cielo venga sobre ellos y se detengan. Hay que orar, hermanos, como dice el Salmo 33, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió para sí como su heredad. Que oremos por Panamá, para que Panamá sea una nación temerosa del Dios viviente, del único Dios verdadero, sea una nación que espera el reinado de Cristo, que nuestras autoridades tengan temor al Dios, que cuando van a hablar se presenten delante del Señor, para que sus palabras no sean las palabras de los necios, sino de los sabios, que saben que sobre los que gobiernan hay uno que gobierna más, y ese es Dios, y que lo hace a través de su Hijo Jesucristo, a quien Dios mismo, el Padre, le ha entregado un cetro de poder y de justicia. Que nuestras autoridades tengan ese temor y ese temblor. Hermano, hay tanto que ustedes y nosotros, ustedes y yo podemos hacer en este tiempo de cuarentena. Podemos orar, podemos interceder, tanto por la iglesia, las peticiones de la iglesia, de los hermanos, pero también por este país y por sus autoridades. Hagámoslo, hermano. No es tiempo de enfriarse, hermano. No es tiempo de quedar paralizado, sino es un tiempo de actuar por fe, de andar por fe, de mirar por fe, de sobreponernos a lo que estamos viviendo por fe en Cristo Jesús. Y cuando el Señor nos llame a su presencia, el testimonio que ustedes, cada uno y nosotros como iglesia, el testimonio que demos sea él o ella o esa iglesia vivió en la fe, en la fe que es en Cristo Jesús, Señor y Salvador de nuestras almas. Así que, amados hermanos, busquemos de corazón sincero el rostro de Dios a través de la comunión personal y privada, orando unos por los otros, orando por todos los santos en todos los rincones de este mundo, orando por la iglesia local, orando por Panamá, para que el Señor nos haga ver su mano de poder en favor de su iglesia. Que el Señor me lo continúe bendiciendo, amados hermanos, y levantemos nuestros ánimos, levantemos nuestras manos santas, abiertas para adorar al Señor y darle gracias, porque sus misericordias son cada mañana, y cada mañana su gracia irresistible nos llena. Bendito sea el nombre de nuestro Dios y de su Cristo. Y bendito sea la persona de su Espíritu Santo que guía a la iglesia. Y bendita sea la palabra de Dios que nos consuela. Y como el mismo salmista escribe, lámpara es a nuestros pies la palabra de Dios y lumbrera en nuestro camino. Seguimos adelante, hermanos, seguimos orando y estamos a la expectativa para cuando el Señor así en su voluntad lo permita, podamos regresar a los templos todos, pero regresar avivados nuestros corazones, avivados en la fe y comprometidos para seguir siendo testigos de Dios a este mundo que está muerto en sus delitos y pecados. Que no regresemos a la iglesia débiles, desanimados, sino que regresemos contentos, alegres, entonando cantos, como dice el salmista,
Yo me alegré con lo que dijeron, a la casa de Jehová iremos, y que ese sea el sentir de cada uno de nosotros, esa expectativa cuando finalmente en el tiempo del Señor, y esperemos que sea pronto, nos permita reunirnos a todos en nuestro templo y al resto de la comunidad de la fe en sus respectivas iglesias locales. Que Dios me los bendiga una vez más ricamente. Padre, gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.